Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Me llamo José Manuel Ramallo, agradezco a Fernando Morote por esta oportunidad que me da de brindarles una opinión de lo que representó para mí la cocina del infierno. Y la verdad es que estuve pensando en varios discursos de la forma más clara y precisa para no ser muy extensivo, y llegué a la conclusión de que es muy complejo hacer eso, porque cuando uno lee un libro en realidad lee varios libros a la vez, o al menos tiene la sensación de que un libro se conecta con el otro en la memoria del lector, y bueno, se crean estos complejos de que uno mentalmente va entrelazando diferentes obras y cae en cavilaciones innecesarias que por ahí hacen, hacen del discurso más largo de lo necesario. Entonces me puse a escuchar un poco de música, me puse a escuchar a Beethoven específicamente. Estaba escuchando Sonata de Luna y comencé a pensar un poco en este libro, en La cocina del infierno. Y relacioné un poco el sentimiento que tiene el escritor, la soledad del escritor. Al menos la sensación que a mí me produjo la lectura de ese libro. Y no puedo dejar de pensar en una frase que utiliza Fernando, que es graciosa quizás, pero a su vez muy reflexiva. Dice algo así más o menos como perteneces al círculo de los que no pertenecen a ningún círculo. Y eso me habló mucho de la soledad de un escritor, me habló de la soledad de los personajes de La cocina del infierno, de un personaje mayor que es Fernando Morote al redactar estas líneas, de las sensaciones que tuvo. Y yo pensaba, los que vivimos en esta parte del mundo, en Argentina, para ser más específico, tenemos un concepto, una imagen de la ciudad de Nueva York casi como peligrosa, casi como trágica, casi como un universo diferente a lo conocido, eh, un poco por lo que nos ofrece el cine, y a su vez algo maravilloso, digno de probar, de sentir. No recuerdo qué filósofo fue quien habló de describir la ciudad de París con sus calles, sus semáforos, sus monumentos, las personas, sus costumbres y todo tipo de detalles que podrían describirte cómo es vivir en París. Pero aún así, dice este filósofo, con todas esas descripciones, jamás podrías entender cómo es vivir en París, salvo que vivas en París. Y esto es más o menos lo que traslada Fernando Morote cuando nos describe la ciudad de New York. Y yo me quedo específicamente con la segunda parte del libro, la que lleva el nombre de La cocina del infierno. Los Ingobernables podría ser desmenuzado en cuanto a la utopía de unos sujetos que pretenden vivir sin leyes, bajo sus propios hábitos, bajo sus propias normas, transgrediendo toda costumbre implantada por las normas, por la sociedad, por el Estado, por la Iglesia. Y uno podría hablar sobre los Ingobernables, también podría hablar de la aventura que propone el Comando Meón, esas especies de Don Quijote que quieren impartir justicia en una ciudad que ha sido transgredida. Pero yo no puedo salir del segundo capítulo de La cocina del infierno, me encierro constantemente
en esa parte del libro. Yo creo que Fernando tiene mucho sentimiento al redactar lo que viven estos personajes al llegar a esa ciudad, al adaptarse al nuevo estilo de vida en cuanto a lo laboral, en cuanto a la sensación que tenés de ser no sé si un inmigrante, yo creo que sos un no nacido en Nueva York, y eso ya es como una marca en la frente que te delata frente a todos y te hace sentir quizás inferior, quizás diferente a uno mismo frente a los demás. Entonces yo por allí he escrito, es casi como un requiem lo que viven estos personajes en la cocina del infierno, en ese habitarse a un nuevo tipo de mundo, insisto, a una especie de universo desconocido, y sufrir la soledad. Y ahí está el punto al que quiero llegar. Cuando pronuncio esa frase, que es de Fernando, obviamente, cuando digo pertenecer al círculo de los que no pertenecen a ningún círculo, porque el escritor se siente absolutamente solo, angustiado, expone la nostalgia por estar lejos de su tierra, de su patria, de sus hábitos, y es realmente conmovedor cómo uno, al ir leyendo estas páginas, va sintiendo la tristeza de lo que le ocurre a los personajes, y en cierto modo se identifica, sea en la parte del mundo en la cual vivas, sentís que te pasa algo similar, sin necesidad de estar ahí. Y me gusta y me emociona, y estos días he vuelto a leer específicamente esa parte del libro, salteando la primera y la tercera, y lo he leído con velocidad de no poder quitar la vista de la lectura, casi violando las comas y los puntos, porque esa maravilla que tiene Fernando al redactar da la sensación de que uno está hipnotizado por la redacción de este notable escritor. Yo creo que La cocina del infierno es un libro para ser leído más de una vez. Quizás se puede leer de forma aislada este capítulo específico llamado La cocina del infierno, y aún así tendría casi tanto valor como el libro completo. Me estoy extendiendo demasiado y quizás estoy dando vueltas sin transmitir lo que siento. Y ahí estoy mandando un mensaje, porque cuando nos sucede esa cosa maravillosa que nos arroja el arte, de apreciar algo sin entenderlo, creo que estamos siendo unos verdaderos artistas. Cuando escuchamos una canción como la de Beethoven, acá en mi país, en mi caso particular, me gusta mucho Astor Piazzolla, que es una música sin letras, instrumental absolutamente, y uno tan solo escucha un bandoneón, o en el caso de Beethoven escucha solamente un piano, y sentís que estás entendiendo lo que el autor sentía cuando compuso esa obra. Y quizás sin poder explicar por qué, pero yo me siento enamorado de La cocina del infierno, pese a la desgracia que se describe en diferentes partes del libro, en las situaciones humillantes que viven los personajes. Creo que uno ama ese dolor, lo abraza y lo siente como propio, y toma fuerzas para seguir adelante en la vida, porque siente que es una especie de entrenamiento mental lo que está viviendo día a día, y que se va a hacer fuerte, una especie de sabiduría cuando se llega a cierta edad de la vida,
y que todo es una lección necesaria que debemos aprender para sobrevivir a lo que es la cocina del infierno de cada uno de nosotros. Agradezco mucho a Fernando Morota esta oportunidad que me dio. Aprovecho para saludarlos a todos ustedes desde la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y por favor no dejen de leer La cocina del infierno y van a ver que tendrán una sensación tan profunda como la que tiene este escritor humilde al no poder describir lo que siente, pero a su vez no poder parar de recomendar esta obra. Gracias por su tiempo. Saludos.